El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Es momento de viajar por nuestro Aragón vaciado, como venimos haciendo, bueno, pues habitualmente en este espacio. Saben ustedes que buscamos lugares que, bueno, en los últimos años hayan bajado, hayan descendido en población. Buscamos también los problemas que ha habido, ¿no?, para que haya habido despoblación, y buscamos también los recursos activos que tienen en estos momentos y en esta situación actual, y que son ejemplo precisamente para poder poner como municipio para la repoblación. Nos vamos hasta La Sotonera. Sergio Larraga. Hola, muy buenos días. Flamante seguidor y colaborador de esta casa, que además le pone voz e imagen, ¿no?, a este espacio fantástico que recorre el territorio, que además trae esas imágenes fantásticas. ¿Por qué La Sotonera hoy? Nos vamos a La Sotonera porque es el pueblo prototipo del Aragón vaciado en todos los sentidos, como vamos a ver. Vamos a la provincia de Huesca, a la comarca de la Hoya de Huesca o de la Plana de Huesca, término municipal de La Sotonera, en la que hay 7 núcleos diferentes dentro del mismo término municipal. El término municipal es La Sotonera. La capital, por decirlo así, de este término municipal es Bolea, que la conoce todo el mundo. Pero hay 6 núcleos más. Está muy cerquita de la ciudad de Huesca, en un paisaje que es tremendamente llano, porque es la Hoya de Huesca, y esto pues tiene sus ventajas para la agricultura, para las comunicaciones, etcétera. Y su nombre pues se debe a que de La Sotonera se debe que hay un río que pasa por ahí, y que es el río Sotón, y por eso pues le da nombre de La Sotonera. Pero, como vamos a ver, tanto demográficamente como en la evolución, etcétera, cumple todos los criterios, todos los cánones del Aragón vaciado. Venga, pues cuéntanos un poco más, ¿no? ¿Qué criterios demográficos cumple La Sotonera? En primer lugar, es un pueblo, como todos los aragoneses, pequeñico, poca población, pero bueno, tiene 903 habitantes, son casi 1000 habitantes. Bueno, pues es un pueblo en el contexto aragonés de cierto tamaño, pero objetivamente es un pueblo pequeñico, con lo cual el primer requisito del Aragón vaciado lo cumpliría, pequeña localidad. Segundo lugar, población muy dispersada. Efectivamente, dentro del mismo municipio hay 7 localidades diferentes. Es decir, estos 903 habitantes se reparten en 7 núcleos. El más importante, el que hemos dicho, Bolea, tiene casi 500. Es decir, un poco más de la mitad viven en Bolea, que es un poco la capital del término. Pero también hay habitantes en la localidad de Aniés, en Esquedas, en Lierta, en Plasencia del Monte, en Quinzano y en Puy-Bolea, que es el más pequeñico y tiene 43 habitantes. Pero al final, lo que decíamos, localidad pequeña, pocos habitantes, 903, muy dispersada dentro de un término municipal, 7 núcleos diferentes y evidentemente población envejecida, que es el tercer criterio. ¿Está envejecida la población de La Sotonera? Sí. ¿Mucho o poco? Bastante. Si la media de aragonesa de personas mayores de 65 años, que siempre decimos que es alta por sí misma, está en un 21%, un 21-22%, en La Sotonera está en un 32%, 10 puntos más. Por lo tanto, Aragón vaciado, con los datos demográficos actuales, la foto fija de ahora, totalmente. 900 habitantes en 7 núcleos, población envejecida, con lo cual lo cumple todo. Y si a esto le añadimos la evolución demográfica, pues es exactamente lo mismo. El patrón del Aragón vaciado es una curva descendente que minora continuamente la población. Pues esto ocurre en La Sotonera. A principios del siglo XX, La Sotonera tenía más de 4.000 habitantes. 4.073. Ahora no llega a 1.000. Es decir, en un espacio de un siglo aproximadamente ha perdido las 3/4 partes de población y de manera continuada. Por lo tanto, cumple absolutamente todos los elementos del Aragón vaciado. Esto es lo que ha ocurrido demográficamente, esa ha sido la evolución, pero ¿hay recursos? Sí. En primer lugar, hemos dicho que el paisaje no es Pirineo, es Huesca, está cerca de la ciudad de Huesca, no es Pirineo. Quiero decir que geográficamente nos vamos a encontrar la zona de la Plana de Huesca o de la Hoya de Huesca, mucho terreno muchísimo más llano, muchísimo mejor para cultivar,
para el sector agrario, para la ganadería, etcétera. También las comunicaciones son más sencillas para realizar. Por lo tanto, nos vamos a encontrar una zona que es, bueno, salvo alguna prominencia que hay geográfica, alguna pequeña montaña de unos 1.500 metros, ¿sí? Pero más allá de ello es fácil. Por lo tanto, la agricultura aquí tiene bastante que decir. Su situación es muy curiosa. Está entre la ciudad de Huesca y el castillo de Loarre, para entendernos. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Huesca y solo a 12 del castillo de Loarre, que es el término municipal que viene a continuación. Bien comunicado. Y bueno, pues lo que decía, para la agricultura muy bien, en el sentido, bueno, todos conocen las cerezas de Bolea, por ejemplo, tienen una buena feria. Además. Yo tengo que decir una cosa además, Bolea, quiero decir, y su entorno, sí que es cierto que es uno de esos lugares que cuando los ves te trae una historia entre dos reinos, entre dos tierras. Hombre, ya lo creo. ¿Verdad? Ves sí. El paisaje, un castillo, ves torres. Quiero decir, visitar Bolea, visitar la Sotonera, te lleva a una parte importantísima de nuestra historia. Ya lo creo. Además, bueno, los pueblos de este término municipal están muy cerca unos de otros y cada uno tiene su pequeño detalle, su pequeño tesoro, ¿no? Tal vez la joya de la corona esté en Bolea, evidentemente. Bolea es el pueblo más grande. Aquí destacamos dos elementos que tiene realmente bonitos. Primero, la colegiata de Bolea, evidentemente es una super iglesia, una colegiata, tiene el nivel de colegiata en la parte de arriba del pueblo, donde culmina el cerro, pues presidiendo y defendiendo todo el valle y todo Bolea. Esa colegiata construida en la segunda mitad del siglo XVI con una torre espectacular de sillares, claramente de origen, pues a lo mejor también defensivo en su día, no solo iglesia. Ahora el estilo que predomina es el gótico y el renacimiento, pero evidentemente hubo una construcción anterior de carácter románica y con unos retablos en el interior realmente importantes, muy ricos, que además el maestro pintor se le conoce como el maestro del retablo de Bolea, porque no se sabe exactamente cómo se llamaba ni quién era, pero tenía sus propias características y por eso se le dice que es el maestro del retablo de Bolea. Está en la parte alta de Bolea. Pero también tienen una iglesia muy mágica en la parte de abajo, sí, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVIII. También parece ser que anteriormente había una iglesia románica. Esta además, quiero decir, está en el mismo núcleo sin tener que subir absolutamente nada. Destaca su torre también, muy bonita. Y a 4 kilómetros al norte tenemos un monasterio, que es el monasterio de la Santísima Trinidad, que ahora está un poco, bueno, de aquellas maneras, ¿no? Con la desamortización del siglo XIX fue vendida, pero se conserva la iglesia, el hospicio, la fuente, las canalizaciones. Por lo tanto, a nivel monumental, solo Bolea tiene muchas cosas. Pero no es solo la parte de las iglesias. Pasear por las calles de Bolea es encontrarte un montón de muestras de arquitectura tradicional aragonesa de esta parte de la provincia, ¿verdad? Sobre todo por la calle Mayor, las casas Astro, Ponz, Salvador, Monreal, Jiménez, Juicios, casas fuertes con sus escudos en las fachadas, con la parte inferior normalmente de sillar y arriba de ladrillo, más luego ermitas, pozos de nieve, etcétera. Por lo tanto, esto sería no la Sotonera, solo Bolea. Pero claro, cada localidad tiene su cosica. Claro. ¿Por dónde deberían de pasar las acciones, en este caso, Sergio, para repoblar, para conseguir que haya bueno, pues personas, ¿no?, que al final quieran quedarse allí, a dedicarse, en este caso, a una actividad que intuyo pasará muy mucho o por la agricultura, sí, o por el turismo? Sí, son las dos. ¿No? Está a tiro de piedra de Loarre. De hecho, una de las localidades se llama Aniés. Desde la iglesia de Aniés miras al frente, ves una ladera y ahí está el castillo de Loarre. Se ve pequeñico, pero se ve. Yo creo que son 10 kilómetros o por ahí, pero se ve muy bien, ¿no? ¿Por dónde pasa efectivamente la agricultura? Es que ese terreno es más fácil no digo que sea fácil, pero es más fácil de trabajar, de meter maquinaria, los fondos son más rectos, son un poco más grandes y de hecho, bueno, pues el tema que decíamos de la cereza y de otro tipo de productos agrarios, pues salen bastante bien. La cercanía de Loarre, pues evidentemente tiene que pesar
añadido por la colegiata, que por sí misma es digna para ir a verla de propio, ¿eh? Es decir, solo la colegiata es digna de ir a ver. Pero el castillo de Loarre está al lado, con la localidad de Loarre, y la ciudad de Huesca es que la tenéis a tiro de piedra. La comunicación es muy buena. Por eso esos dos sectores, agrario... Y en este caso, compañero, que tenga un núcleo poblacional tan cercano como el Huesca, ¿beneficia, perjudica? Pues, a ver... anteriormente yo pienso que perjudicaba, en el sentido de que al final pues todo el mundo se iba a Huesca, pero últimamente sí que es cierto que se está viendo en el entorno de Huesca, no solo la Sotonera, sino en otras localidades como Banastás, Chimillas, que ya son otros términos municipales diferentes, sí que se ven segundas residencias o incluso gente que puede trabajar en la ciudad de Huesca o no la ciudad, en el entorno, y que pues tienen una vida de buena calidad en este tipo de pueblos. Yo pienso que ese movimiento se está revirtiendo y además son pueblos pues que tienen muchas cosas para ver. La arquitectura tradicional aragonesa se ve en todas las localidades, por pequeñitas que sean, de este término municipal de la Sotonera. Está en Añés, tienen una iglesia parroquial con una torre del siglo XVIII que es una preciosidad, y las vistas a Loarre lo mismo. En Esquedas es muy curioso, es un pueblecito pequeño también, tienen una iglesia parroquial dedicada a San Gregorio que también es del siglo XVIII con unos retablos, y hay unas pinturas ahí que hay quien las atribuye a Goya, a Francisco de Goya. No está claro, pero podría ser. En Lierta tienen una iglesia del Pilar, en Plasencia del Monte tienen la iglesia de Nuestra Señora de la Corona, en Quinzano tienen otra iglesia también del siglo XVIII, y en Puy-Bolea, que era el pueblecito más pequeñico de este término municipal, no llama tanto la atención la iglesia como las bodegas que están excavadas en la propia montaña, en el cerro que protege al pueblo. Tienen una serie de bodegas muy importantes a nivel histórico, y de hecho hay una que lo que pasa es que el Estado, entre que son privadas y el Estado es un poco ruinoso en algunas, pero tienen muchísima importancia. Hay una bodega, estoy hablando además con el dueño cuando estuve allí, la bodega de los frailes, que seguramente será del siglo XVI o XVII, están en mal estado porque están excavadas en la ladera de la montaña, pero si tú te asomas, ves perfectamente cómo la puertecica de la bodega es pequeñita, de repente crece la bodega por dentro y ves unos toneles impresionantes de tamaño que evidentemente no los han podido meter por la puerta, los construyeron dentro. Y ahí hay alguna bodega realmente importantísima, que yo pienso que si hay un poco de dedicación por parte de las administraciones públicas y los propietarios, ahí pueden hacer alguna cosa muy maja. ¿Qué más queda por decir, ¿no? de la Sotonera? ¿Qué ver, qué contar, ¿no? Para terminar. Sobre todo la ubicación es perfecta, no solo desde Huesca, desde Zaragoza ciudad está a tiro de piedra, la comunicación es muy buena. La agricultura está muy bien desarrollada, también tienen ganadería, y sí que hay que decir que hay un movimiento, iba a decir vecinal, vecinal, de oposición a la instalación de más granjas de carácter porcino, y eso lo vais a ver en algún pueblo, ¿eh? Lo de vecinal, bueno, vamos a llamarle vecinal, pero claro, es que pues la instalación de las macrogranjas, ¿no? Al final es lo que hace que estropea el paisaje. Ese es el tema, la gente que vive ahí lo quiere cuidar, quiere desarrollarse hacia otros lados, y claro, la ganadería pues también es necesaria, ¿no? Pero sí que hay cierto movimiento de oposición a la porcina. Para ver la Sotonera, simplemente, ¿no? Porque hablamos de todos los núcleos un poco, aunque nos fijamos en Bolea. ¿Se puede ver en un día? ¿Es recomendable un fin de semana, pernoctar por ahí? Podéis pasar. Yo es que lo combinaría con Loarre o con la propia ciudad de Huesca, o las tres. Si vais a combinar las tres, un día se os va a quedar cortico. Si vais a la Sotonera, al término municipal, pues con un domingo está bien. Incluso Loarre y Bolea, incluso está organizado de manera que la entrada para el castillo de Loarre te puede servir también para la colegiata de Bolea. Con lo cual es que está muy cerquita. En coche, pues yo pienso que habrá 5 minutos en coche, perfecto. Si a eso le añadís ya la ciudad de Huesca, donde hay un museo provincial realmente bueno, y la catedral con el museo diocesano también, y la propia ciudad, que es una maravilla, Huesca, pues podéis echar un fin de semana tranquilamente, o subir un día a Loarre y a la colegiata y otro día a Huesca.
Pues poco más queda por decir. Gracias, Sergio, por tu vosotros. tiempo con nosotros, por llevarnos hasta la Sotonera en este Aragón vaciado. Te esperamos la semana que viene. Seguimos contando más municipios que forman parte de este Aragón vaciado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos estado en la Sotonera. Así ha sido la evolución demográfica en los últimos 100 años. Así nos lo hemos encontrado de esta manera. Ahora también sus municipios, Bolea, y como bien comentaba nuestro compañero, todos aquellos que tienen que ver con la Sotonera, están resistiendo, repoblando, reviviendo, en este caso, ¿no?, tiempos anteriores con también actividades profesionales de ahora. Mi abuelo me dice que en esta val tan polida ni ripio lleva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra, praus y mons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.